Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton y esta vez estamos ante una nueva review, la review del set 75359, el Battle Pack de los clones de la 332 o de los clones también conocidos como de Ahsoka. Y estamos ante el primer Battle Pack de 21 euros. Hay que recordar que en Europa sí que hemos recibido la subida de precios, así que vamos a hablar un poquito del en general, de las figuras que incluye y de cuál es mi opinión, así como comparar estos soldados con los de la 332 de aquel set del AAT que salió hace unos años. Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar haciendo un comentario general, un poquito de lo que nos incluye. Como estáis viendo tenemos 3 soldados de la 362, que ahora haremos un poquito más zoom para hablar de ellos. Bueno, en realidad tenemos 4, uno de ellos es el Capitán Bong, que ya me diréis vosotros por qué lo es, porque tampoco se ven muchos detalles, pero ahora hablaremos más de ello en profundidad. Tenemos una pequeña build, que es un Swamp Speeder, y también tenemos un pequeño cañón, así que vamos a empezar hablando de las figuras, aunque ahora vais a ver un corte de zoom, y luego vamos hacia la build y mis impresiones finales. Por lo tanto, vamos a ir con la parte de hacer la review de las figuras y vamos a empezar por el personaje con nombre propio que tenemos, que es el Capitán Bond. ¿Qué tenemos aquí que sea único? Si vamos a la espalda, lo primero que tenemos es un jetpack como el de Cody, cosa extraña porque vais a ver que hay soldados que sí que tienen un jetpack físico y a Bond pues le han dado un jetpack impreso, lo cual me resulta bastante curioso, pero bueno. Tenemos el visor de color naranja, el mismo color que el de Cody, ¿vale? Pero el casco, como estamos viendo, va a ser exactamente igual que uno de los otros soldados. Como veis, el cuerpo por delante es prácticamente igual, a diferencia de esta marquita también. Tenemos que el casco es igual, no han incluido sus marcas de color granate ni nada de eso. Y la cabeza, pues tenemos una cabeza de clon normal y corriente. Aquí tampoco recibimos ninguna mejora, por lo tanto, cosas exclusivas de Bond. Esta marca en el pecho y esta marca o este jetpack en la parte trasera, porque yo no incluiría el visor como una parte exclusiva de este personaje, así como no voy a incluir el jetpack como algo exclusivo de este personaje, porque si se lo quitamos, pues son igual que el resto. Por lo tanto, avanzamos. Aquí tenemos el soldado de la 332, que ahora vamos a comparar con el del AAT de hace un par de años. Cuerpo de la 501 exactamente igual, aquí sí que no hay diferencia. No hay diferencia en tonalidad, ahora me gustaría comprobarlo, pero no hay diferencia en tonalidad. Y como vemos, pues tenemos el problema de los agujeros, que llevamos teniendo ya unos meses, que siempre se comente que la gente no está contenta. Cabeza normal y jetpack azul. Detalle que la verdad que me gusta que lo incluyan, porque nos da la opción, tener más accesorios siempre nos da la opción de elegir por si queremos poner el jetpack o no. Que lo de los accesorios puede ser en el contradictorio con lo de los agujeros, porque si nos ponen dos agujeros pues también podemos elegir más qué es lo que queremos, pero no es el caso con los jetpacks. Sí que me parece con los accesorios físicos una cosa chula. Y como veis, este soldado, que es el que le he puesto el rifle largo, pues sería simplemente el mismo soldado sin el jetpack. Pero bueno, vamos a compararlo con el soldado de hace un par de años para que vosotros juzguéis cuál os gusta más. Como vemos, la impresión es bastante sí igual o muy parecida, aunque no sea igual. Como vemos, este no tiene los agujeros. Sí que las líneas de los mofletes, por así decirlo, parecen un poco más anchos, pero el cuerpo, como vemos, es el mismo. Este es una de las versiones de las que no tiene jetpack. Y el print, para que lo veamos más de cerca, vamos a ver si enfoca bien. El print también yo creo que tiene muy poquitas modificaciones. Sí que es cierto que aquí vemos más agujeros y aquí parece que el print está más apurado. Por lo tanto, ya sería esto para gustos los colores. Aquí sí que vemos cómo lo que está pasando últimamente, que las líneas no se están imprimiendo completamente, o que da la sensación de que se están imprimiendo de una manera más delgada. Aquí sí que vemos cómo la línea es bastante más ancha, eso sí que se puede apreciar. Y a ver si hacemos un poco más de zoom. Y entonces, como digo, la línea es más ancha, los huecos aquí son más grandes, por lo tanto, el print de esta figura sí que me parece que es de mayor calidad. Pese a que son muy similares, se nota que aquí Lego ha hecho un trabajo mejor. Yo ya os dejo que juzguéis por vosotros mismos, pero sí que considero que este print es mejor por cómo está toda la zona cercana a la aleta. El resto de la boca pues es bastante similar, y aquí sí que no encontraría ninguna diferencia importante. Bueno, como estáis viendo, la nave, para ser una nave de un Battle Pack, a mí la verdad que me parece que está, vamos a ver si nos enfoca, vamos a ver si nos enfoca un poquito. Para ser una build de un Battle Pack, a mí la verdad que me gusta bastante. Es una Swamp Speeder, como veis, de un tamaño bastante pequeñito, bastante simple. Tenemos un hueco para 2 personas, tenemos aquí para dejar unos clips para las armas. Esto se mueve por aquí y pues tenemos los colores de la 501, porque no hay que olvidar que la 332 pues son la 501, pero que se han tuneado el casco para Ahsoka. Tenemos, como siempre me gusta disparar, a ver, 2 stat shooters aquí en el frontal, aunque hay que apretar un poquito. Y como siempre los stat shooters la verdad que los coloco fatal, así que tremendo fail. Vamos a ver si este lo coloque bien. Este sí que lo coloco bien y se va a quedar ahí dando vueltas. Pero como vemos, las builds no son lo más importante de los Battle Packs, y desde luego que a mí sí que me parece en este caso una buena build. Me parece una build muy buena para un Battle Pack y que está bastante bien y con la que se pueden hacer cosas bastante chulas. Por lo tanto, ¿cuáles serían mis impresiones finales? Estamos ante un Battle Pack pues que yo considero que es
que está bastante bien. No me gusta que hayamos recibido la subida de 21 euros porque esto supone un precedente. Ya hemos hablado muchas veces del precio de Lego y cómo no me gusta que suban el precio, pero desde luego estamos obteniendo 4 clones de una legión bastante potente, que está bastante bien, pero sí que hay puntos negativos. ¿Cuáles son los puntos negativos para mí? Pues el principal sería Bond, que no me gusta recibir clones o personajes con nombre en un Battle Pack, ya que es lo contrario del propósito de un Battle Pack, el recibir personajes que tienen nombre propio, que nos van a sobrar cuando compramos varios. Los agujeros ya sabéis que es un tema muy polémico, que a la gente no le acaban de gustar los agujeros en los clones. Yo sinceramente cada vez ya me importa menos, pero al margen de eso, al margen del precio, al margen de Bond y al margen de los agujeros en los cascos, que parecen como muchas cosas para hacer margen, pero sí que me parece bastante guay que hayan hecho una legión que se había pedido bastante, introdujeron solo uno en un set y solo podíamos comprar uno, por lo tanto ahora podemos recibir 3 o 4, depende de cómo lo veáis, en un único set, y es algo que siempre me parece bastante positivo que podamos aumentar nuestros ejércitos de esta manera. Quiero saber vuestras opiniones, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece este set, si os gusta, si vais a comprar uno, si vais a comprar más de uno o si no vais a comprar ninguno. Como siempre digo, darle like y suscribiros para más porque ayuda un montón todo ese apoyo que me estáis dando los últimos meses para continuar con el canal, para poder continuar comprando Legos y traeroslos aquí, a traeros las reviews de los Legos, y pues, la siguiente que voy a subir creo que es la del Microfighter, y también para septiembre tengo planeado poder comprar la Gunship y traerosla. Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.